Arrancamos Enfoque 2020 de Conexiones de Reino Internacional. Les felicito porque ustedes están escuchando la mejor emisora, por supuesto, ADN Sion Internacional, 101.9 FM. Estamos en Estados Unidos, también en México, por supuesto, en todas las plataformas virtuales, así que vamos para el resto del mundo. Les recuerdo una invitación súper especial que les está haciendo ahora este ministerio, y es que de ahora en adelante, todos los jueves a las 10 de la noche vamos a estar súper conectadísimos con un tiempo súper especial, y el tiempo súper especial tiene que ver con que vuelve nuestro programa El Poder de la Oración. Así que si ustedes tienen alguna petición especial, tengo un tremendo equipo de intercesores a nivel internacional con las que voy a estar cada 8 días parándonos sobre la brecha para poder orar por cada una de esas peticiones. Así que ustedes no se pueden apartar de esta emisora, no se pueden apartar de este ministerio, y si todavía no le has dado like a la página, pues entonces es momento de hacerlo para que vayas directamente al Facebook, y en el Facebook van a digitar Conexiones de Reino Internacional, le van a dar like, van a estar pendientes de toda esta programación que hacemos, de nuestro devocional, de nuestros congresos internacionales y por supuesto de El Poder de la Oración. Así que no se vayan ahí, quédense ahí juiciositos, porque ahorita mismo viene un hermoso tema musical que les quiero regalar, así que ya regresamos. Sentí que me llamabas, que era hora de volver. Sin ti he vivido mucho tiempo, como un ladrón prisionero, enceguecido pecado, gritando a los cuatro vientos de ser liberado, de ser liberado. Ya mis fuerzas se agotaban, pero tu luz me acompañaba. Mi orgullo me atrapaba. Y perdido hace tiempo no veía. Encontré un amigo, ese amigo fiel, que nunca me abandonará. No, cuando más lo necesitaba, hoy mis ojos pueden ver esa luz que hace tiempo no veía. Oh, oh, oh. Hoy sentí que me llamabas, que era hora de volver. Sin ti he vivido mucho tiempo, como un ladrón prisionero, enceguecido en el pecado, gritando a los cuatro vientos de ser liberado, de ser liberado.
mis fuerzas se agotaban, pero tu luz me acompañaba, mi orgullo me atrapaba y perdido encontré un amigo, ese amigo fiel que nunca me abandonará. Cuando más lo necesitaba, hoy mis ojos pueden ver esa luz que hace tiempo no veía. Cuando más lo necesitaba, hoy mis ojos pueden ver esa luz que hace tiempo no veía. Oh, oh, oh. Jesús, eres mi luz. Oh. Porque esa luz que tanto necesitamos la encontramos solamente en Él, porque es cuando nuestros sentidos espirituales se despiertan para conectarse con eso sobrenatural que solamente proviene de Dios. Así que tengo aquí a mi invitado especial del día de hoy. Quiero saludar a mi pastor Rolando Gutiérrez desde Honduras. Pastor, gracias por haber aceptado la invitación de Conexiones de Reino Internacional. ¿Cómo está usted? No, gracias a ti, amada sierva del Señor, pues por permitirme estar en tu programa y poder llegar a todos los habla hispano en todo el mundo, donde escucha esta emisora prestigiosa. Amén, gloria al Señor. Y nuevamente gracias por permitirme pues estar contigo aquí en esta hermosa mañana o tarde, podríamos decir ya, y para mí es un privilegio. Amén, amén, así es. Bueno, pastor, gracias por haber aceptado el privilegio y el honor es nuestro. Y bueno, quiero que usted le cuente así brevemente a todos nuestros oyentes y por supuesto a todos los que nos están sintonizando en estos momentos acá por nuestra plataforma virtual, ¿quién es el pastor Rolando Gutiérrez? Así brevemente. Sí, amén, gloria al Señor. Bueno, Rolando Gutiérrez es una persona que aceptó al Señor hace ya casi 27 años y gloria al Señor, pues hace algún tiempo atrás, unos años atrás, pues Dios nos llamó al pastorado en el cual con mi esposa, la pastora Nubia, y yo estamos dirigiendo esta obra maravillosa aquí en Honduras, Tegucigalpa. Más directo, podríamos decir que estamos en el kilómetro 9 de Salido Blancho, aquí en Tegucigalpa, y en donde, como te comento, pues Dios nos ha dado el privilegio de administrar la grey del Señor. Gloria a Jesús. Amén, pastor. Bueno, y cuando fue invitado, yo sé que Dios le debió haber mostrado una poderosa palabra para compartir en el día de hoy, así que lo dejo y el tiempo es suyo. Amén, gloria al Señor. Gracias, amada. La verdad que me metes a problemas porque los pastores dicen que hablamos hasta por los codos y hay temas que hay que profundizar, pero bueno, vamos a hablar acerca del tema no te desenfoques. Es algo muy importante en nuestros tiempos porque vemos personas que no se mantienen en la obra del Señor. ¿Por qué no persisten? ¿Por qué no avanzan en la obra del Señor debido al desenfoque pues, que puedan tener ellos a través de la vida cristiana? Y eso nos aleja, nos aparta del propósito de Dios. Una persona desenfocada, amada, pierde su rumbo. Una persona desenfocada no tiene norte, no tiene metas, vive una vida sin dirección, totalmente sin dirección, porque la visión es nublada, la visión se turba cuando la vitrina del mundo nos ofrece muchas cosas y nos hace apartarnos del propósito de Dios, del camino del Señor. No te desenfoques. El diccionario dice algo muy importante acerca de la palabra desenfoque. Dice, da la definición muy buena que dice
falta de nitidez en una imagen. No sé si las personas que nos escuchan en este momento, pues aquellas que como yo, pues ya necesitamos un par de lentes, sin ellos pues miramos nublado, casi no podemos enfocarnos bien en lo que vemos o hacia dónde queremos ir. Por eso necesitamos enfocarnos bien. Y algo muy importante también, que los cazadores cuando enfocan a su presa, hay un punto al frente que indica el camino o la dirección al cual quiere llegar este cazador con su presa. Y muy importante es tener una nitidez, y en el sentido espiritual, pues tener una convicción totalmente en Cristo Jesús, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles que vivimos como creyentes. También dice cambio del verdadero sentido de algo. Cambio del verdadero sentido de algo, es decir, volviendo, y valga la redundancia, en cuanto a tener una convicción, no una emoción, sino que una convicción en lo que quieres, hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar. Y en el caso del Evangelio, el Evangelio ha sido maravilloso en nuestras vidas porque nos lleva al comienzo, a estar con Dios. En la Biblia encontramos hombres de Dios que se desenfocaron, hombres que perdieron su visión, hombres que perdieron el llamado de Dios, hombres que abandonaron el camino de Dios. Y podemos mencionar unos nombres aquí de personas bíblicas, personas que fueron desenfocadas. Podríamos hablar de David. David tuvo esa situación difícil en el cual pues cometió adulterio, en donde él tenía que estar en la guerra, sin embargo se quedó, y eso le provocó el desenfoque que él tenía hacia Dios, en el sentido de que él gobernaba el pueblo de Dios. Y eso le llevó a situaciones difíciles en la vida, a experimentar realmente la mano de Dios, a experimentar las consecuencias del pecado que él tuvo, porque más que un solo pecado se fue multiplicando ese pecado. Entonces podemos ver el caso de David, podemos ver el caso de Saúl. Saúl también, en su envidia, en su arrogancia, en su mala manera de pensar y de darle más bien gloria a Dios, que surgió alguien que pudiera vencer a Goliat. Fue todo lo contrario, fue un hombre que estuvo más bien en contra de David. En todo la historia podemos ver que quiso destruir, quiso matar a David, y por ello le vino el derrocamiento, es decir, que Dios dice que la palabra que le dio pesar haber puesto a este hombre como rey. Sin embargo, perdió su reino, perdió lo que Dios le había dado por ese desenfoque que tuvo él en cuanto a glorificar más bien a Dios, que Dios había puesto a alguien para derrotar a alguien que los amedrentaba cada día en el campo de guerra. Entonces podemos ver a Saúl, podemos ver a Sansón, uno de los ejemplos también que encontramos en la Biblia. Sansón, un hombre que desde su niñez Dios, podríamos decir, le aseguró su futuro, porque hubieron promesas maravillosas para Sansón. Sin embargo, Sansón fue otro que se enfocó porque hizo todo lo contrario. Él tenía que cumplir algunas cosas, sin embargo no lo hizo. Le dijo, se metió con mujeres que no eran judías, era un hombre bebedor, era un hombre que no le importaba desobedecer a Dios, cuando le dijo también que todo aquello que hubiese fallecido no lo tocara, no se contaminara. Y también vemos al final de la historia de Sansón que lastimosamente hasta dio a conocer el secreto, podríamos decir así, de donde había un pacto en el cual pues Dios le había dado esa gran fortaleza. Y una de las cosas terribles y lamentables y tristes que podemos ver en la historia de Sansón es que él no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Muchas veces ese desenfoque el enemigo nos puede engañar pensando que el Espíritu está con nosotros, pero lamentablemente se puede separar de nosotros, porque la misma palabra dice, no entristezcáis
al Espíritu Santo de Dios. Al contrario, que esa llama arda en nosotros para que nosotros podamos estar fortalecidos y con esa convicción de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Entonces vemos estos tres hombres, pero también hay hombres en la Biblia en los cuales pues debemos de darle honra. El caso de José. Nosotros también como creyentes conocemos esa magnífica historia. Sin embargo, José era todo lo contrario. Era un hombre que realmente tenía una convicción en Dios, tenía una visión nítida de lo que él quería a partir de los sueños que él tenía. Había una reverencia, un temor a Dios extraordinario, maravilloso, que a pesar de él siempre se mantuvo firme delante del Señor. El caso de Potifar, de la mujer de Potifar, que quiso abusar de él, quiso meterse con él. Sin embargo, dice la palabra que él salió huyendo. Era un hombre, como repito, había una convicción. Él estaba enfocado en lo que quería, él estaba enfocado en su sueño, él estaba enfocado en su meta final. Y podemos ver a este magnífico joven que rehusó pecar con la mujer de Potifar y sin embargo lo llevó a la cárcel. Aún y en la cárcel podemos ver a un José afligido, a un José destruido. Él mantuvo su confianza y su esperanza en Dios. Y vemos que Dios lo saca de la cárcel y avanza todavía. Recordemos que desde el principio fue vendido por sus hermanos. Es un daño colateral, es un golpe colateral que duele mucho cuando los mismos familiares están en contra de uno. Pero volvamos al sueño de él. Estaba enfocado en lo que él quería y en su visión, porque miraba con una nitidez su futuro. Y más, lo demás es historia al ver a un José que está al lado derecha, a la mano derecha del rey de Egipto, y vemos que le da una autoridad maravillosa que después del faraón era la voz de José. Entonces, que se obedecía en esos tiempos. Entonces vemos que también hay hombres maravillosos en la Biblia que mantuvieron su fidelidad hacia Dios. Pero dejemos de hablar de ejemplos bíblicos en este momento. Vamos a dejar en un momento de hablar de ejemplos bíblicos y enfoquémonos en la iglesia a que se enfoque en su salvación. Y textualmente de las palabras del apóstol Pablo vamos a leer Romanos 1:16, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio, en el evangelio hay un poder, amada hermana, transformador de vida, de pecado a una vida en plenitud en Cristo Jesús. Bueno, ese testimonio todo mundo lo puede ver, hasta lo puede experimentar si permite que el Espíritu de Dios trate en su vida. Gloria al Señor, pero hay muchos testimonios. Usted y yo creo que somos un testimonio vivo del poder transformador del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo con toda certeza: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, es maravilloso ver lo que el evangelio hace en nuestras vidas. Hay una anécdota muy hermosa. En los años 40, pues dice que cayó un avión. En los años 50, algo así, cayó un avión en la selva, allá en Brasil, y dice en el Amazonas, y dice que cuando cayó el avión, los que habían sobrevivido tenían miedo porque habían personas caníbales, personas que si los llegaban a encontrar, bueno, iban seguros a que ellos se los iban a comer. Y vemos que dice la anécdota o la historia que se encontraron con un grupo de caníbales, y cuando los vieron dijeron: bueno, nuestra vida hasta aquí nomás llegó. Así es que los caníbales que los vieron, pues algunos ya podían hasta hablar el mismo idioma español o el del local ahí de Brasil, y le dijeron que no se preocupaban, que el evangelio, decía, había llegado también ahí. Qué poder transformación del evangelio de Cristo, amén. Cómo cambia a las personas. Por eso el apóstol Pablo exhorta de una manera concisa y precisa a los Gálatas. En el capítulo 3, versículo 3 dice: oh Gálatas insensatos,
no, perdón, dice, vamos a leerlo, Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Una exhortación directa del apóstol Pablo, en donde los está confrontando y diciéndoles que por qué se han vuelto atrás, que por qué han tomado otras conductas, el por qué están haciendo cosas que eran contrarias al evangelio. Y Pablo los exhorta de esa manera, diciéndoles, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, van terminando por la carne. Es lamentable, amada sierva del Señor, encontrar en estos tiempos personas que comienzan el evangelio y que en el transcurso de su vida cristiana, una cosita pequeña o no importando lo que sea, lo desvían del propósito y de la salvación de Dios. Y eso es lamentable. Que comenzaron, dice, por el Espíritu y terminaron en la carne. La iglesia tiene que tener una visión clara con una sola dirección. En estos tiempos la gente ya no tiene que vivir de emoción. Amada sierva del Señor, la emoción a la vuelta de la esquina, nosotros cambiamos de parecer. Pero cuando hay una convicción, se dice que llueva, truene o relampaguee, uno cumple con su llamado, uno cumple con el propósito de Dios por el cual nos mandó a esta tierra. Pablo enseña con su propia vida a los filipenses en el versículo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Mire qué maravilloso lo que dice la palabra del Señor. El versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mire lo maravilloso que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y eso es hermoso. Yo creo que todo cristiano debería tener estas palabras en su corazón que nos motivan a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia, que no nos desenfoquemos, sino que al contrario, prosigamos al blanco, porque de ahí vendrá el supremo llamamiento de Dios en el reino de los cielos. Prosigo a la meta dice, obtener el premio supremo, de nuestro amado Jesús. Qué maravilloso, sierva. Podríamos hablar mucho aquí hay mucho que hablar y poner a la iglesia del Señor en estos tiempos en alerta, a que no mire a la derecha ni a la izquierda, sino que mantenga su mirada hacia adelante, hacia el frente, para que podamos cumplir la palabra cuando dice, cuando ya has puesto la mano en el arado, nunca voltees tu mirada hacia atrás. Amén, 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 pastor. Así es. Es muy importante, mis amados. El tiempo se nos está acabando, es decir, el tiempo está acabando. Estamos viendo ahora la cristalización de las profecías, de toda esa palabra que se escribió desde hace miles de años atrás. Y hoy en día estamos viendo esta misma pandemia por la que acabamos de pasar. Vienen ahora situaciones mucho más delicadas y si no estamos enfocados en lo que tenemos que estar, seguramente que vamos a encontrarnos con algo que nos va a derrotar, con algo que nos va a tirar al piso. Pero si estamos preparados, si sabemos que en medio de todas las situaciones o las circunstancias que podamos estar viviendo, vamos a encontrar en Cristo Jesús esa respuesta a todas las preguntas y a todo lo que hoy en día podemos estar viviendo, entonces nuestra vida puede ser totalmente diferente. De hecho, para nosotros la vida es diferente. Pese a todas las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando, Pastor Rolando, Claudia también está afrontando muchas situaciones, pero nuestra perspectiva de las cosas ha cambiado. Nuestro enfoque es correcto. ¿Por qué? Porque nuestras coordenadas y nuestros sentidos espirituales están conectados directamente con esa fuente que ya nos direccionó, que nos está entrenando, que nos está fortaleciendo la fe y que nos está ayudando a que podamos avanzar aún en medio de cualquier adversidad, pastor. Sí, amén, amada. Una gran realidad, algo que podemos ver a la iglesia en estos tiempos. Bueno, es bíblico, es profético. Vivimos el tiempo en donde no se sabe si es caliente
o es frío, sino que tibio. Hay muchas personas que están viviendo, no sé si es correcta la palabra, pero viviendo una vida híbrida. Es decir, que mundo, iglesia, personas que no tienen definido realmente hacia dónde ir, sino que viven una vida sin dirección, sin propósito, sin meta. Podemos ver un ejemplo grande de sierva, disculpe, el apóstol Pedro. Pedro, cuando tiene esa maravillosa experiencia con Jesús, cuando le dice que camine sobre las aguas, que no tenga miedo. Vemos a Pedro caminar sobre las aguas, pero lamentablemente Pedro voltea a ver hacia las olas y empieza a divariar y empieza a dudar, Se y empieza asustó. a cuestionar, y empieza a tener temor, y empieza a poder valorar lo uno y lo otro, cuando nosotros tenemos que tener una convicción en Cristo Jesús. Y lamentablemente pues sabemos que Pedro se hundió, y con una simple oración pues el Señor lo rescata en ese momento. Es cierto que muchas personas, las personas que nos ven por esta radio, por su canal, Amada, están viviendo una vida de esa manera, o otros pues han sido desorientadas. Pero hoy Dios te quita el velo. Tú que nos escuchas en este momento, hoy Dios te quita el velo para que veas la realidad, para que no veas nublado, para que tengas una mirada nítida hacia el frente, hacia donde Dios te quiere llevar. Gloria a Dios. Amén. Ahora yo quiero preguntarle a todos los que nos están escuchando allá, usted mentalmente sentadito o acostadito, no sé, trabajando donde sea. Quiero que ustedes se pregunten, así se cuestionen solitos. Y quiero preguntarle dos cosas puntuales. ¿Cuál crees que es la causa de tu desenfoque? ¿Cuál cree que es la causa de su desenfoque? ¿Ok? Ustedes allá solitos se van a preguntar y obviamente se los va a confrontar. Y a lo largo de la historia, pastor, encontramos hombres que así mismo como estuvieron súper enfocados, usted habló y tocó el tema de Saúl, de David, de Sansón, que fueron hombres que se desenfocaron en algún momento de su vida. Entonces yo le quiero preguntar, obviamente ellos tenían una debilidad, tuvieron una debilidad en esos momentos. Ahora le pregunto yo acá, a los que nos están escuchando ahora, ¿dónde está esa debilidad tuya que no te permite reafirmarte con Dios y con esa asignación que tú sabes que tienes? Los hombres y mujeres que conocen de Dios saben que cuando llegan a los pies del Señor tienen que dejar, así como nosotros hemos dejado muchas cosas, pero es cuestión de, primero, de por amor uno hace las cosas. Entonces, si ustedes se sienten obligados porque el amor que ustedes le tienen al Padre no es suficiente como para dejar a un lado esas cosas que usted sabe que el Padre aborrece y que en últimas van a traer consecuencias catastróficas para tu vida. Así que es momento de comenzar a cuestionarnos, de comenzar a tomar decisiones radicales y trascendentales en nuestra vida, porque no se trata de nosotros solamente, se trata también de nuestra descendencia. ¿Vamos a dejar nuestra descendencia empeñada o vamos a dejar un legado importante para que nuestros hijos, nuestros nietos y lo que salga de aquí para adelante vayan avanzando a ese llamamiento y a eso importante que Dios tiene para nosotros? Así que ahí les dejo esas preguntas, ahí les dejo esos cuestionamientos. Les agradezco infinitamente por estar aquí conectados con ADN, por supuesto con nuestro programa ADN Sion. Pastor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuestro programa. Gracias a ti, realmente ha sido un tiempo muy hermoso. Qué bueno que nos escuchan en todo Sudamérica y bueno, en muchas partes del mundo, para poder orientar y para poder bendecir la iglesia, a que tome fuerza, a que siga adelante. Y yo solo quiero añadir esto rapidito. Tú dijiste algo muy importante de asignación. Hay personas que tienen una asignación y esa persona le va a costar más porque Dios lo va a cumplir, le guste o no le guste con esa persona. Tiene que cumplir el llamado que Dios le hizo y le va a pasar la de Jonás si no lo atiende de la mejor manera. Y otros, pues será por convicción. Tengamos, iglesia, esa convicción en Cristo Jesús para seguir adelante.